Buenos días, Dios le bendiga. Vamos a comenzar el servicio de esta mañana. Si gusta ponerse sobre sus pies y vamos a iniciar con una oración, ¿verdad? A nuestro Señor. Vamos a dar gracias a Dios porque nos permite estar aquí en este lugar, amén. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Padre, porque eres tan bueno con nosotros, Señor. Señor, te damos muchas gracias por todo ese amor que nos has dado, Padre. Todas esas cosas, Señor, que nos rodean, Señor, que nos hablan de tu amor. Señor, muchas gracias, Dios, por nuestras familias, por la paz que traes a nuestros corazones, Señor, por las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Muchas gracias, Dios, por todo ese amor, Jesús. En esta mañana, Dios, nosotros hemos venido a buscarte, Padre. Hemos venido a cantarte, hemos venido a adorar tu nombre, Dios, porque sabemos que tú eres el único digno de recibir toda esa gloria y toda esa honra, Dios. Sabemos, Jesús, que vendrá aquel día en el que toda rodilla se doble y toda alma declare que tú eres el único Rey, el único Señor, Dios. Y en esta mañana nuestras palabras, Dios, son para ti, son en agradecimiento a todo ese amor, Señor. Muchas gracias, mi Dios. En esta mañana solo te pedimos que derrames de tu presencia y que tu bendición, Señor, nos alcance a todos los que estamos aquí, Señor, y a todos los que están por llegar también, Señor. Muchas gracias por todo ese amor, Dios. Gracias, Señor.
postrarme, vine a decir que eres solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme,
tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pasa el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Tú eres mi seguridad. Tus cuerdas amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, tú nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.
ti está puesta nuestra confianza, en ti está puesto nuestro amor, Señor. El Salmo 16, versículo 6, hablando el salmista acerca de esta seguridad, de esta realidad que tenía en el Señor, en haber puesto su confianza en Él. Dice en el verso 6: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y hermosa es la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, quien me aconseja que aún en las noches me enseña mi conciencia. Señor, te damos gracias por tus cuerdas de amor que nos rodean. Señor, te damos gracias en esta mañana porque has sido bueno con nosotros. Padre, no hay palabras para expresar nuestro agradecimiento y nuestra gratitud, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, tus cuerdas de amor nos rodearon. Nos has declarado tus hijos cuando merecíamos estar muertos. Tu Espíritu vino y sopló sobre nosotros y nos dio vida, y vida en abundancia. ¿Con qué pagar, Señor, tanto amor? Hermosa es la heredad que nos ha tocado, Señor. Hermosa es la herencia, Señor, que hemos recibido de ti. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, decía el salmista, porque aún dormidos el Señor nos aconseja. Aún dormidos el Señor nos habla y aconseja nuestro espíritu. Y nos dice: mi voluntad para ti es buena, es agradable y es perfecta. Quizás no lo entiendes hoy, quizás no lo entiendes hoy, pero yo tengo un plan perfecto para ti. Todo está en mis manos, dice el Señor. Yo no sé para quién sea esta palabra, pero el Señor dice que aunque tengas temor de lo porvenir, aunque tengas miedo del futuro, el Señor dice: yo tengo todo en control. Todo está bajo mi poder y en mis manos. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y le dices: Señor, tú tienes el control de todas las cosas? Aunque pase el tiempo, tú tienes el control de todas las cosas. Vamos a decírselo, Pepe, una vez más. Aunque pase el tiempo y tú no veas que la respuesta llega, aunque pase el tiempo y tú veas que la solución está más lejos que ayer, sigue confiando en Dios. Sigue confiando en Dios, porque las cuerdas de amor que nos cayeron en lugares deleitosos. Aunque pase el tiempo, yo sé que tu promesa cumple. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nada en ti se perderá. Nada. Esa es mi seguridad. Eres mi seguridad. Aleluya. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Gracias. Gracias.
tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Dale gracias, dale gracias. No fue la condenación, fue su amor. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me Vamos, sostiene. levanta tus manos y dile, Señor, gracias. El que me levanta, Porque si estamos de pies por tu amor, el que me da paz, porque si estamos de pies por tu me da misericordia, seguridad. por tu paz en nuestras vidas. Es tu amor que me Es tu amor, sostiene, es tu amor, Señor. el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Vamos, declárenlo como Tú una tienes declaración de fe. el control. No importa que el futuro sea oscuro, no importa que el futuro sea gris, Él tiene el control. De lo que vendrá. Aunque no lo entendamos hoy, Él tiene el control. Aunque no lo sientas hoy, Él tiene el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Quiero dejarte con esa idea en tu mente y en tu corazón. No importa lo incierto que se ve el futuro, no importa lo oscuro o lo gris que se ve en el camino, iglesia, Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Si alguien lo cree, diga amén y dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, porque tenemos un Dios que es fiel, un Dios que nos cuida, un Dios que vela por nosotros, aún en nuestros sueños. Su Espíritu nos aconseja y nos dice: no tengas miedo, no tengas temor. Yo tengo el control de tu vida, el control de tu futuro está en mis manos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermanos? Muy bien. Quiero que en esta mañana me acompañe, por favor, rápidamente abrir su Biblia en la carta que escribe el apóstol Pablo y la dirige a los Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dios bendiga a su iglesia en esta mañana. Qué bueno que ya estamos aquí juntos, reunidos. Claudio, como siempre es un placer verte nuevamente, echándole ganas. No hay de otra, no hay de otra. Así es que esto es por fe, pero también poniendo diligencia de nuestro lado. Romanos capítulo 12. Aprovecho para saludarlos, iglesia, para bendecirlos. Y usted que nos está viendo desde casita, también hasta ahí le enviamos un afectuoso saludo, un fuerte abrazo de toda su iglesia, Tiempo de Gracia, esperando que todos estén bien, que todos se encuentren bendecidos. Notamos la ausencia de varios de nuestros hermanos. Esperemos que todos estén bien. Algunos están de viaje, de vacaciones. Enviamos un saludo a los que están paseando, vacacionando. Y bueno, a los que nos tocó hoy estar en la iglesia, creo que esta porción es para nosotros. No es para los que no vinieron, sino para los que ya estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén?
Así es que si usted cree que esta palabra es para usted, prepare su corazón. Como decía Jiré hace unos domingos, prepárelo, remueva esa tierra, ese terreno fértil, y deje y espere que la semilla que hoy vamos a estar compartiendo no solamente caiga, sino que también produzca fruto en su corazón al 100%. Creo que su vida va a ser bendecida como fue bendecida la mía cuando estaba preparando este mensaje. Romanos capítulo 12, verso 2. Alguien que lo tenga, por favor, con un buen amén. Muy bien, dice la palabra del Señor para los que no traen su Biblia. Ahí atrás hay algunas todavía que podemos proporcionarle, facilitarle. Pero dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, no os conforméis a este siglo. Lo primero que Pablo le está diciendo y recomendando a los romanos es que no se amoldaran. Otra versión dice, no se acomoden a este siglo. Y luego nos dice por qué, o la razón por la cual nos da ese consejo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es nuestro entendimiento que nos da la capacidad de interactuar en el mundo en que vivimos. Pero la Biblia dice, diga conmigo, la Biblia dice que no andamos por vista, sino que andamos por fe. En este mundo, Pablo dice, ustedes se rigen por medio de la vista, por medio de lo que ven, por medio de lo que sienten, por medio de lo que hablan. Pero Pablo dice, no se conformen a este mundo, no se amolden a este siglo, transfórmense, renueven su entendimiento. ¿Para qué? Porque es la única manera de comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, ponemos en tus manos esta palabra, sabiendo, Señor, que será de mucha bendición para nosotros. No para que la bendigas, porque tu palabra ya es bendita. Bendice, Señor, los corazones en los cuales hoy vamos a depositar esta palabra, esta semilla. Y permite también, Señor, que el enemigo no venga y robe la porción que nos ha tocado, sino que la pongamos por obra y empiece a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por 1 en Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén. Muy bien, siéntese por favor si son tan amables. Escogí este tema por varias razones. Quizás una de las razones más de peso, o quizás la razón más poderosa, es que aún nosotros militando en el Señor, aún el creyente que sabe que le pertenece a Cristo, muchas veces nuestro corazón se entristece, nuestro corazón se aflige por las cosas que estamos viviendo y padeciendo en este mundo. La oración que Jesús hizo al Padre no fue que nos envolviera en una cápsula, nos protegiera como se protege ahora la gente del virus, sino que la oración de Jesús fue que nos guardara en este mundo. Mientras estemos en este mundo, la Biblia nos deja claro una cosa: en el mundo tendréis aflicciones. Son las aflicciones del tiempo presente las que hacen que el creyente muchas veces retroceda, dude de Dios y de sus promesas, y que también ponga en tela de juicio que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Son esas aflicciones a las cuales usted y yo nos enfrentamos día a día. A la necesidad de comer, a la necesidad de vestir, a los problemas con los hijos, a los problemas con la familia, a los problemas con la carne, a mis deseos, a lo que yo quiero y lo que no quiero. Agréguele los sentimientos a los cuales nos enfrentamos todos los días. Esos sentimientos que en ocasiones están arriba y en ocasiones están abajo. A la depresión, a la tristeza, a la soledad. Todo eso lo experimentamos usted y yo todos los días. Y Pablo le dice a los romanos, no se acomoden, no se amolden a este siglo. No se amolden a este mundo. Dice, transfórmense. Transfórmense por medio de la renovación
de nuestro entendimiento. Es la mente la que tiene la capacidad de transformar nuestro entorno en el que vivimos. Es nuestra mente la que tiene la capacidad de hacer diferentes las cosas y de ver las cosas desde otra perspectiva diferente, desde otra visión diferente. Gracias a Dios que hoy tenemos esa otra visión, y esa otra visión se llama fe. Usted y yo ahora actuamos, hablamos, nos movemos por medio de la fe. Y por medio de la fe podemos llamar las cosas que no son como si fueran. Y es ahí cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios es buena para nosotros. Porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios tiene cosas buenas para sus hijos. Durante todo su ministerio aquí en la tierra, Jesús, el Hijo de Dios, buscó siempre hacer la voluntad del Padre, porque sabía que su voluntad era buena. Aún en los momentos más difíciles y complicados de su vida, Jesús siempre tenía en su corazón hacer la voluntad de Dios y agradarle en todo momento. Sabía que agradar el corazón del Padre significaba renunciar a su voluntad, a su propia voluntad, para finalmente hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. Qué interesante, hermanos, que nuestra vida como cristianos, los que ostentamos tener el título de cristianos, muchas veces combatimos y debatimos una lucha contra voluntades. Es como cuando el Hijo va en contra de la voluntad del Padre aquí en la tierra. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, pero muchas veces la lucha está entre hacer la voluntad de Dios y hacer mi voluntad. Muchos de nosotros caminamos todos los días, créamelo, haciendo nuestra voluntad, dejando a Dios a un lado y no tomar a Dios en cuenta de cuáles son sus planes para nosotros, aún en las cosas más pequeñas o insignificantes. Jesús lo tenía claro. Él dijo: yo renuncio a mi voluntad para hacer tu voluntad. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús tenía claro que su ministerio aquí en la tierra era hacer la voluntad del Padre. Él se despojó a sí mismo, renunció a ser llamado Dios, renunció a que le sirviesen. Dice: yo he venido no para ser servido, sino para servir y para hacer la voluntad del Padre, no mi voluntad. Jesús lo tenía claro. Y sabe una cosa, finalmente usted y yo, mi amado hermano, existimos para lo mismo. Cuando entendemos para qué fuimos creados, cuando entendemos, cuando nos renovamos en nuestro entendimiento y sabemos para qué fuimos creados, usted y yo finalmente debemos de saber que existimos y vivimos para lo mismo que hizo Jesús, para hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien dice amén a esto, iglesia? Vivimos o deberíamos de vivir para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y es ahí donde nuestra vida tiene sentido, hermano. Es ahí donde nuestra vida toma sentido. Mientras yo quiera hacer mi voluntad, dice la Biblia que hay caminos que para el hombre le parecen rectos en su propia opinión, pero al final son caminos de muerte. Mi vida toma existencia, mi vida toma sentido cuando dejo de hacer mi voluntad para empezar a hacer la voluntad de Dios. A fin de cuentas, dice la Biblia en Colosenses que fuimos creados para alabanza de su gloria. No para mi gloria, sino para la gloria de Dios. ¿Dónde quedan mis intereses? ¿Dónde quedan mis gustos? ¿Dónde queda mi placer? ¿Sabe dónde? Rendido a los pies del Señor. Porque mis gustos y mis placeres y mis deseos me llevan a la muerte y a la destrucción, a tomar el rumbo del pecado. Pero cuando nosotros ponemos toda nuestra existencia, todo nuestro corazón en las manos de Dios, ahí mi vida cobra sentido. Ahí empiezo a saber que fui creado con un propósito. Ahora sé que mi vida es un instrumento para la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén a esto, iglesia? Pero ¿cómo saber si estamos haciendo o no la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos? Bueno, es bien sencillo. Solo basta con que analicemos detenidamente nuestras oraciones
para darnos cuenta si en realidad esto es verdad. Basta con que echemos una miradita a nuestras oraciones para darnos cuenta si en realidad estoy haciendo mi voluntad o estoy tratando de satisfacer la voluntad de Dios. En una simple oración. ¿Cuántos de aquí han orado a Dios? Levante su mano si alguna vez le ha orado usted a Dios, en algún momento de su vida. Ok, analicemos esa oración. Pero analicémosla haciendo un examen de honestidad en esta mañana. Cuando oramos, ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Para que Dios haga su voluntad? ¿O para que Dios termine haciendo mi voluntad? Honestamente. Oramos y le pedimos a Dios, y la mayoría de las veces, más del 90% de las ocasiones, es para que se haga mi voluntad. Difícilmente incluimos la frase al final, Dios, pero al último haz tu voluntad. No, es que porque quizás muy en nuestro corazón, en el fondo de nuestro corazón, estamos deseando que se haga mi voluntad. Y a veces disfrazamos mi egoísmo, mi voluntad, con una oración a Dios. Con el corazón en la mano. ¿Cuántas veces hemos utilizado nuestras oraciones como un medio de que Dios haga lo que yo quiero? Si poco nos falta solamente tronarle los dedos a Dios. Pero con el corazón en la mano, ¿cuántas veces hemos utilizado nuestras oraciones como el medio de que Dios haga lo que yo quiero? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo a veces utilizamos a Dios para hacer mi voluntad? Y disfrazamos mi egoísmo con una oración. Y a veces decimos, es que ya se lo pedí a Dios. Otros dicen, es que tengo mucho tiempo pidiéndoselo a Dios. Y creemos que como ya se lo pedimos a Dios, Dios está obligado a obedecerme. ¿Le ha preguntado si es su voluntad? Creo que pocos lo hemos hecho, o pocos lo han hecho. Nos dedicamos solamente a pedir lo que nos conviene, a pedir lo que queremos, a pedir lo que deseamos, y olvidamos que al fin de cuentas Dios es el que hace su voluntad. Es el que hace todas las cosas y no nosotros. Como siempre le digo a la iglesia, usted pídale a Dios lo que quiera. Me dicen, pastor, ¿puedo pedirle esto a Dios? Usted pídale a Dios lo que quiera, que a fin de cuentas Dios le va a dar lo que le conviene. Entonces es necesario que nosotros, ahorrándonos todo ese trecho, le digamos, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad, porque la voluntad de Dios, según el versículo que leímos, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos dicen amén hasta aquí? Amados, ¿qué es lo que buscas en tu vida? ¿Qué es lo que en realidad te mueve en esta vida? ¿Tus deseos? ¿El tener la razón en todas las cosas? ¿El satisfacer todas tus necesidades? ¿O el hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es lo que lo mueve en esta vida? No me conteste. Lo triste de esto es que utilizamos a Dios muchas veces como el medio para finalmente hacer mi voluntad. A veces hasta para deshacernos de nuestros enemigos le oramos a Dios. Dios, que le caiga un cáncer, que se le caiga la casa, que se le ponche el carro. Esas son nuestras oraciones. ¿O estamos en realidad rindiendo nuestro corazón a la voluntad perfecta de Dios? ¿Cuántos en esta mañana pudieran levantar sus manos al cielo y decirle, Señor, no se haga mi voluntad sino tu voluntad? ¿Cuántos pudieran hacerlo en esta mañana? ¿De veras? Hagamos un ejercicio. Levante su mano al cielo y dígale, Señor, no lo escucho, dígale, Señor, que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Y el que lo hizo genuinamente diga amén. Ok, muy bien.
Cuando estamos hablando de la voluntad de Dios, hermanos, estamos hablando de algo muy serio. Muy serio. Debemos entender, claro, que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos, capítulo 2, verso 2, lo mismo que acabamos de leer al principio. Dice Pablo, no se acomoden al mundo actual, no se amolden al mundo actual. En otras palabras, Pablo está diciendo, no piense como piensa el resto del mundo, sino sean transformados mediante la renovación de nuestra mente. ¿Para qué? Para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Diga conmigo, buena, agradable y perfecta. Ya vimos que la voluntad de Dios es absoluta, es soberana. Jesús, el Hijo de Dios, caminó por este mundo haciendo, buscando la voluntad de Dios. Y Pablo, el apóstol Pablo, define la voluntad de Dios con 3 adjetivos. Ya vimos que la voluntad de Dios es algo muy serio, que muchas veces va en contra de nuestra voluntad, de nuestra propia voluntad. Y eso es un choque, muchas veces, que a nadie nos gusta. A nadie nos gusta que nos lleven la contraria, menos a los de Chihuahua. Pensamos que siempre tenemos la razón. Y Pablo agrega a la voluntad de Dios 3 adjetivos que queremos analizar en esta mañana, iglesia. Más bien, vamos a analizar uno, pero quiero ver los 3 adjetivos con los que Pablo define la voluntad de Dios. Pablo dice que la voluntad de Dios es buena. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que ahí no tenemos ningún problema? No, la voluntad de Dios es buena porque tenemos un Dios bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pero también dice Pablo que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Cuántos saben que Dios es perfecto? Si Dios no fuera perfecto, no sería Dios para nosotros. A mí no me gustaría tener un Dios imperfecto, un Dios que falla. Pero también dice que la voluntad de Dios es agradable. Diga conmigo, agradable. Y de eso hoy quiero hablarles en esta mañana. De eso quiero hablarte y ayudarte a entender, porque creo que ese es mi papel en este lugar, que muchas veces tenemos la tendencia a hacer mi voluntad o hacer nuestra voluntad y dejar a un lado la voluntad de Dios. ¿Por qué tenemos esa tendencia, iglesia? Yo sé que la voluntad de Dios es buena, yo sé que la voluntad de Dios es perfecta, pero mira, hay un punto muy importante, que muchos de nosotros tenemos la tendencia a olvidarnos. ¿Por qué el ser humano termina haciendo su voluntad? ¿O no es cierto? Al final Dios siempre hace su voluntad. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos pensando que hacemos nuestra voluntad. Pero ¿por qué no seguimos esa misma inercia de sé que Dios es bueno, sigo a Dios porque es bueno, sé que Dios es perfecto y sigo su perfecta voluntad? Pero ¿en dónde está ese problemita que yo identifiqué en estos 3 atributos que el apóstol Pablo nos menciona en la carta a los Romanos? Quizás porque lo que me está pasando hoy en día, quizás que por lo que estoy viviendo y atravesando hoy en día, no es tan agradable. No es tan agradable para mí, aun y cuando sabemos que es la voluntad de Dios. De eso quiero hablarte en esta mañana. Cuando la voluntad de Dios no es agradable. Muchos de nosotros hemos pensado eso, aunque no digas amén ni levantes tu mano. Muchas veces el aceptar la voluntad de Dios nos cuesta. ¿Sabes por qué? Porque no es agradable para nosotros. Es como cuando alguien te dice la verdad. Tú sabes que es la verdad, pero la verdad te duele. Y no es nada agradable aceptar que alguien te diga tus verdades. Todos tenemos, claro, que la voluntad de Dios es perfecta porque tenemos un Dios perfecto. ¿Dice amén? A todos nos queda claro que la voluntad de Dios es buena porque sabemos que Dios es bueno. Y sin temor a equivocarme, quiero atreverme a decirlo públicamente, que en ocasiones la voluntad de Dios no es muy agradable. Pero ¿por qué Pablo dice que la voluntad de Dios es agradable?
¿Y cómo es que actuamos? ¿Cómo es que reaccionamos? ¿Y cómo seguir creyendo? ¿Cómo tener fe en este mundo en el que hoy nos ha tocado vivir, cuando pasan cosas que para nosotros nos duelen, son desagradables, y aunque sabemos que es la voluntad de Dios, no la aceptamos como tal? Cuando algunas veces la voluntad de Dios parece no ser tan agradable para nosotros. Y quiero poner un ejemplo, quizás el mayor de los ejemplos que puedo encontrar en las Escrituras, para poder entender esto y que me puedas entender por qué es que te digo que a veces la voluntad de Dios no es tan agradable para nosotros. Y qué mejor ejemplo que el del mismo Señor Jesucristo, quien vivió buscando y haciendo la voluntad de su Padre. También nuestro Señor Jesucristo experimentó y pasó por esos momentos donde aparentemente la voluntad de Dios no era tan agradable en su momento. Él experimentó momentos difíciles en su vida, como los que quizás tú estás viviendo o estás atravesando. Y a veces dudas y dices, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué me ha tocado padecer tanto en la vida? Quizás esta no es la voluntad de Dios, porque tenemos una idea equivocada que la voluntad de Dios siempre es buena, que siempre vamos a estar felices. Si algo me produce placer, es de Dios. Si estoy bien, es de Dios. Pero si estoy triste, si estoy preocupado, si estoy desesperado, entonces no es de Dios. Vamos a ver este ejemplo. Ayúdeme por favor a descubrir esto. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 26. Versículo 37. Si son tan amables, este ejemplo nos va a ayudar mucho a entender el tema de mi mensaje. Cuando la voluntad de Dios no es agradable. Mateo 26, 37. El primero que lo tenga me lo indica con un amén. No mientan. Mateo 26, 37 dice: y tomando Jesús a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, es decir, a Jacobo y a Juan, 26, 37, comenzó ¿a qué, iglesia? Ayúdame a predicar en esta mañana. Vamos a leerlo otra vez, verso 37, que todos estemos ahí. Estamos hablando de que la voluntad de Dios, dice Pablo, le pone 3 atributos: es buena, es agradable y es perfecta. Pero yo quiero darte a entender lo valioso que es aprender a renovar nuestro entendimiento y ver la voluntad de Dios aún en las cosas que no son agradables para nosotros. Wow. Y el ejemplo por excelencia es el ejemplo de Jesús. Él vivió también una vida consagrada a Dios, pero eso no lo eximió que pasara tiempos difíciles, tiempos complicados. Y uno dice, pero ¿por qué si yo soy hijo de Dios me pasan estas cosas? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo soy fiel en mis contribuciones? ¿Por qué a mí? ¿No? Vamos a descubrirlo con la ayuda de Dios en esta mañana. Dice el verso 37, y tomando Jesús a Pedro, toma a Pedro. Acuérdense que están en un escenario previo a la crucifixión. El lugar es el Getsemaní, donde Jesús acostumbraba a orar. Toma a Pedro, a sus discípulos, a los dos hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, y dice, y comenzó a entristecerse. Usted puede concebir la idea de ver a un Jesús entristecido. ¿Por qué? Si Jesús era el Hijo de Dios. Bueno, la Biblia nos dice, iglesia, que en ese día, en ese momento, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Qué dice la Biblia? En gran manera. Esa expresión en gran manera nos da a entender que no era una angustia común, no era una tristeza normal. Recuerde que Jesús estaba en el clímax de su ministerio en ese momento. Eran los últimos días de su ministerio. Él sabía que esa misma noche sería traicionado, entregado y crucificado. Y sabía que era la voluntad del Padre, porque Él venía del Padre.
Él sabía por lo que iba a atravesar, por lo que iba a padecer, mas sin embargo dice la Biblia que estaba triste y angustiado en gran manera. Wow. Tanto así que el versículo siguiente, el versículo 38, si ustedes me siguen con su Biblia, dice: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ayúdenme a orar porque mi alma está muy triste, dijo Jesús. Verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. Mire la oración de Jesús. Mire la oración de un penitente. Mire la oración de un hombre que estaba experimentando dolor y angustia. La oración de un hombre que dirige su oración al Padre Celestial y le dice: Padre mío, si es posible. Diga conmigo: si es posible. Dígalo más fuerte: si es posible. Pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? ¿Cuál copa? La experiencia que iba a atravesar en la cruz del Calvario. Si es posible, pasa de mí esta experiencia, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Aquí en esta escena podemos ver a un Jesús luchando con respecto a la voluntad de Dios. Él sabía cuál era la voluntad de Dios. Jesús sabía que la voluntad de Dios no era otra más que pasar por la cruz, pagar por nuestros pecados, lavarnos con su sangre. Jesús lo tenía claro. Él no vino engañado. Pero ahora vemos a un Jesús luchando contra la voluntad de su Padre. Un Jesús que vivió toda su vida buscando hacer la voluntad de papá. Ahora viene a él con una pregunta y le dice: ¿será posible? Esa expresión, si es posible, Jesús le está diciendo: ¿será posible que haya otra opción, Señor? Yo estoy muy triste, estoy angustiado hasta la muerte. ¿Será posible que no duela tanto? ¿Será posible quitarle dolor a la cruz? Y esa expresión, si es posible, diga conmigo: si es posible. Esa expresión es la misma expresión que tú y yo utilizamos cuando deseamos que esa otra alternativa sea la nuestra. Y le decimos a Dios: Señor, ¿será posible? Esa es la misma palabra que nosotros utilizamos cuando en vez de hacer la voluntad de Dios, queremos hacer nuestra voluntad. Señor, ¿será posible que sea a mi manera? ¿Será posible? ¿Sabe por qué Jesús utilizó esta expresión? No es que le haya faltado fe. No es que en ese momento no estaba en su nivel espiritual máximo. ¿Por qué utilizó Jesús esa expresión? Nunca se ha puesto a pensar eso. ¿Por qué Jesús como que quiso declinar, como que quiso aventar la toalla en ese momento? ¿Por qué? ¿Alguien se lo ha preguntado? Si no, pregúnteselo en esta mañana. Yo tengo mi humilde opinión que yo quiero compartírsela, mi posición como pastor con respecto al tema. Cuando la voluntad de Dios no es tan agradable. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús utilizó esta expresión? Porque no era nada agradable por lo que él estaba pasando. Nada agradable. Y menos agradable por lo que le faltaba, la cruz del Calvario. En pocas palabras, en pocas horas lo iban a tomar preso, en pocas horas lo iban a golpear, lo iban a desnudar, lo iban a exhibir públicamente, le torturarían al grado de colgarlo en una cruz, con su cuerpo atravesado por una lanza y con sus manos y sus pies perforados por clavos. Él lo sabía. Aunque era la voluntad del Padre, Jesús le estaba diciendo: por el momento tu voluntad no es nada agradable. Y te pregunto a ti, ¿esa situación era agradable aún para Jesús? ¿Para quién sería agradable? ¿Para quién? ¿Para quién sería agradable estar en la cruz? Para nadie. Ni aún para Jesús. Por eso él dijo: si es posible. Pero él sabía que era la voluntad de Dios. Pero que no iba a ser fácil. Que no iba a ser nada fácil. Había dolor, había sufrimiento.
como el mismo que tú y yo experimentamos. Cuando nos vemos confrontados al dolor y al sufrimiento, optamos por seguir caminando, optamos por seguir adelante y terminar haciendo mi voluntad. Jesús pudo haber hecho su voluntad, pero renunció a ella y dijo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabía que era la voluntad de Dios perfecta, pero nada agradable en ese momento. Señor, no sé qué de agradable pueda haber en esta situación. Jesús lo sabía y por eso es que estaba angustiado. Yo no me imagino a un Jesús sonriendo cuando lo estaban pegando de latigazos. Aquellos que vieron la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, cada vez que la veo mi corazón se estremece. Jesús sufrió. Jesús sufrió. Pero él sabía que era la voluntad de Dios. No iba a ser fácil. Dice el verso 42 de ese mismo capítulo que estamos leyendo. Otra vez fue cuando estaba orando en el Getsemaní la primera vez. Y esta otra vez dice, y oró por segunda vez. Dime si fue fácil o fue difícil para Jesús aceptar la voluntad de Dios como agradable, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿será posible, Señor, que pase la cruz pero que yo no esté en ella? Si estuviera en nuestros tiempos, Señor, ¿será que esté yo virtualmente en la cruz? Para que yo no pase por ahí, para que yo no la beba, Señor, pero hágase tu voluntad. Jesús vivía para la voluntad de Dios. Aquí va de nuevo. Jesús vivía para hacer la voluntad de Dios, que es perfecta, aunque algunas veces no es fácil, aunque algunas veces parece no ser agradable. Jesús vivía para hacer la voluntad de Dios. Y lo mismo tenemos que hacer tú y yo en esta vida. Dice el verso 44, porque no termina ahí todavía el ejemplo que quiero ponerle. El verso 44 dice: y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Las mismas palabras, por tercera vez. Sin lugar a dudas, ese momento fue muy difícil para Jesús, como lo ha sido para nosotros el estar en medio de situaciones que nos producen tristeza y angustia. ¿Cuántos de nosotros, o de los que estamos aquí, hemos pasado por momentos tan difíciles en la vida, por situaciones tan extremas que no las entendemos, y le decimos a Dios: ¿por qué? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado sufriendo tanto dolor y tratando de convencernos a nosotros mismos: esta no es la voluntad de Dios? ¿Alguien ha pasado por esa situación? Tal era su angustia, dice Lucas capítulo 22. Tanta era su presión que tenía en ese momento, su dolor y su angustia. Dice Lucas que su sudor, el sudor que estaba él emanando de su cuerpo, le caía a tierra, dice Lucas, como grandes gotas de sangre. ¡Wow! Y eso solo es posible, amados hermanos, cuando el ser humano está en una angustia excesiva, según los médicos, bajo mucha presión. Dicen ellos que los vasos capilares explotan, literalmente, mezclándose la sangre con el sudor. Y eso fue lo que le pasó a Jesús. Jesús no la estaba pasando nada bien. Ese momento no era agradable para él. Entonces, Pablo, ¿por qué dices que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta? Conocemos que la voluntad de Dios fue que Jesús fuera traicionado, escupido, golpeado,
vituperado, traspasado por una lanza en su costado, coronado con espinas, crucificado, sepultado. Le pregunto, iglesia, hasta aquí, ¿esa situación era agradable? Para nada. Pero finalmente, piensa en esto. Aunque Jesús trató por 3 veces de convencer al Padre, le pregunto, ¿se hizo o no se hizo la voluntad de Dios? ¿Un sí o un no? ¿Sí? Ok. Claro que sí. Aún a pesar de tanto sufrimiento, se hizo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Dios no cambió su voluntad por la condición en la que se encontraba su hijo. Él no dijo, ay, pobrecito, mira cómo está sufriendo. Voy a cambiar mi voluntad. Ahora mi voluntad no va a ser la cruz, va a ser un resfriado. No. Aún y con tanto dolor y con tanto sufrimiento, Dios hizo su voluntad. Quiero que entiendas esto en esta mañana, iglesia. Que no va a ser nuestro dolor, no serán nuestras lágrimas lo que terminen convenciendo a Dios para que Él cambie su voluntad. No lo es. Si no lo fue el sufrimiento de Jesús, tampoco lo serán nuestras lágrimas, tratando de convencer a Dios de que Él no haga su voluntad, sino que al final haga nuestra voluntad. No se trata de que Dios cambie sus planes, se trata de que tú y yo los aceptemos como lo hizo Jesús. Jesús aceptó la voluntad de Dios, aunque padeció, aunque sufrió, aunque su alma estaba angustiada hasta la muerte. Dijo, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Dios no cambia sus planes por lo que estás atravesando. Dios no cambia sus planes por las lágrimas que estás derramando. No nos compete a nosotros tratar de cambiar la voluntad de Dios, porque sabemos que es perfecta, sabemos que es buena para nosotros, y aunque en el momento no sea agradable, tú tienes que aceptarla, porque es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Rindiendo nuestra vida a Él, rindiendo nuestro corazón a su voluntad, que es buena, es perfecta. ¿Y en dónde está ahora lo agradable? ¿Dónde está entonces lo agradable? Fácil no fue. Agradable tampoco. En el momento. Ojo, que aquí es donde se desprende el tema, la dirección de nuestro mensaje. Quizás al momento la situación que tú estás pasando no es agradable, pero no quiere decir que más adelante sí va a ser agradable. Gracias por su entusiasmo. Lo que hoy no entendemos, el día de mañana Dios nos lo va a revelar y va a decir, mira, por esto era necesario que tú pasaras, experimentaras por esta situación, para que ahora te goces, te alegres y le das la gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? En el momento no fue fácil para Jesús, en el momento no fue agradable para el Hijo de Dios, en el momento. Obviamente después, que es lo que quiero que nos quede bien claro, después, ya conmigo después. Esa voluntad de Dios, que aparentemente aún el mismo diablo, mira, y eso que es el Hijo de Dios. Aparentemente la cruz fue el peor fracaso de Dios, cuando detrás de esa cruz estaba la mayor victoria, la mayor experiencia de Jesús aquí en la tierra y la mayor bendición para nosotros como hijos de Dios. Fue la cruz del Calvario la que hizo el antes y después. Sin la cruz usted y yo no estaríamos aquí en esta mañana. En el momento no fue agradable. Alguien tuvo que padecer, alguien tuvo que sufrir, pero después esa voluntad de Dios se convirtió agradable. No fue sino hasta que Jesús pudo entenderlo. Él no entendía porque sus ojos estaban en la cruz, en el dolor, en el sufrimiento. Él no entendía porque su corazón estaba angustiado, y cuando el corazón está triste y angustiado no podemos ver más allá de nuestras narices. No podemos entender cuál es el plan perfecto de Dios sobre nosotros. El sentimiento nos nubla la razón.
El sentimiento nos nubla nuestra fe. Ya no andamos por fe, ahora andamos por vista, por lo que vemos. Jesús estaba viendo lanzas, Jesús estaba viendo soldados, Jesús estaba viendo latigazos, Jesús estaba viendo sufrimiento. Dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, que no la beba, Señor. Y Dios lo convence, le dice: es necesario que renueves tu entendimiento, que tus ojos miren más allá de la cruz, que tus ojos se pongan, se posicionen en la eternidad. Y es ahí donde cambia nuestro entendimiento y podemos entender que si de momento las cosas no están saliendo como yo quiero, habrá una promesa de parte de Dios que me dice que Él cambiará nuestra tristeza en baile, nuestra tristeza en alegría. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? No fue sino hasta que Jesús pudo entender el resultado de ese sacrificio. El resultado de ese sacrificio. ¿Cuál fue ese resultado, iglesia? El vernos a nosotros libres del pecado. ¡Wow! Salvos de la condenación eterna. Fue cuando pudo ver el resultado de haber pagado por nosotros el precio que solamente su sangre podía satisfacer el deseo de Dios. Y es el hecho de que hoy estemos aquí en esta mañana alabando y bendiciendo su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Eso sí que fue muy agradable. Eso sí que fue muy agradable. Pero no pudo suceder una cosa sin antes pasar por la otra. Y es que no, a veces no lo entendemos. No podemos dimensionar. Solamente vemos mi dolor. Solamente vemos mi sacrificio. Ay, es que pobrecito de mí. Pastor, es que nadie ha sufrido como yo. Quiero que lo veamos como lo explica la Biblia. Afortunadamente la Biblia siempre tiene la respuesta para todas las cosas. Y ese momento que aparentemente no era agradable, tiempo después resultó ser muy agradable. El mismo Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12, verso 2. Wow, y aquí es donde usted se va a llenar de bendición, su corazón se va a llenar de gozo y de alegría. Hebreos capítulo 12, verso 2. A esto es a lo que Pablo se refería cuando decía: no se acomoden a este mundo, renueven su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hebreos capítulo 12, versículo 2, con un buen amén el que lo tenga. Lo espero, no se preocupe. El que nada más tengo hasta las 12:30. Hebreos capítulo 12, verso 2. Muy bien, ahí está ya el primer amén. Dice: voy a leer la versión Dios habla hoy. Por favor, acompáñeme bien atento con su vista, porque quizás esto no lo va a volver a escuchar en mucho tiempo. Dice el verso 2, capítulo 12: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Mire lo que dice adelante: Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte. Póngale pausa hasta ahí. Jesús soportó la cruz. Usted y yo no sabemos en realidad lo que es ir a la cruz. ¿Cuántos de aquí han sido crucificados alguna vez? ¿Nadie? Entonces nadie puede saber al 100% lo que Jesús padeció. Pero Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte. La cruz era el peor castigo que los romanos tenían para los sediciosos, para los ladrones, para lo más vil que había en ese momento. La cruz era el castigo más vergonzoso. Le voy a decir por qué. Lo vergonzoso no era que los atravesaran con una espada. Lo vergonzoso era que los exhibieran públicamente desnudos. Hoy usted y yo vemos a un Jesús en la cruz así, con sus bucles, ¿verdad? Su cabello, con su expresión, cubierto con un lienzo. No, en ese momento no era así. Y dice la Biblia que Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte. Él se olvidó de eso.
No puso su atención en eso, se olvidó de lo vergonzoso de la muerte. Y sigue diciendo, capítulo 12 de los Hebreos, porque sabía, diga conmigo sabía. ¿Cómo sabía él? Bueno, porque sabía que después del sufrimiento, ojo, después del sufrimiento, y se lo voy a repetir otra vez, después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Jesús fue capaz de ver más allá de la cruz. Dios le dio la capacidad de traspasar los cielos y ver el galardón que le esperaba. Eso lo llenó de gozo, eso lo llenó de alegría. Entonces dice Jesús, la voluntad de Dios es agradable. Estoy sintiendo algo diferente. El dolor se fue, la angustia se fue. Ahora sé que la voluntad de Dios es agradable. Él pudo ver el lugar que ocuparía en el cielo, a la diestra del Padre. Pudo ver su nombre sentado a la derecha de su Padre. Y eso, mi amado hermano, eso, mi amada hermana, le llenó de gozo. Eso le hizo entender que la voluntad de Dios sí es buena, sí es perfecta y que también es agradable. ¿Cuántos dicen amén? No es sino hasta que podemos ver el resultado de nuestro sufrimiento. No es sino que podemos ver con los ojos de la fe que hay algo mejor que lo que estamos viviendo, cuando podemos ser transformados. Mientras tú sigas en tu dolor, jamás vas a ser transformado. Mientras tú sigas hundido en tu sufrimiento, jamás vas a poder ver más allá de lo que estás viviendo. Por eso Pablo dice a los romanos, necesitamos ser transformados. Nuestro razonamiento cambia para poder entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta en todo tiempo. Alguien diga amén a esto. Es cuando entendemos que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que muchos son los sufrimientos del justo, pero que de todos ellos los librará el Señor. El Señor. Bueno, ¿cómo estar convencidos que la voluntad de Dios, o que es la voluntad de Dios, cuando lo que estoy pasando no es agradable? Yo no sé si en esta tarde, yo no sé si alguno entre nosotros en este momento esté pasando una situación por la que dice, pastor, lo que estoy pasando no es nada agradable. Yo no sé, quizás haya alguien, quizás alguien que nos esté viendo. Pablo dijo, es necesario renovar nuestro entendimiento y no pensar como el mundo piensa. Jesús dejó de pensar como todos los mortales estaban pensando. Qué vergüenza que me vean desnudo, el dolor de la lanza, el dolor de los clavos. Dice la Biblia que con el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Él sobrepuso a su dolor algo que solamente Dios puede dar. Y ese algo se llama el gozo del Señor. Por eso dice el salmista, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y el gozo el mundo no lo da. El gozo el mundo no lo conoce. El gozo es un fruto que solamente el Espíritu Santo te puede dar cuando tu mente es renovada y transformada a semejanza de Dios. Cuando sabemos que hay algo más que lo que estamos viviendo. Cuando podemos sentir que el dolor que estoy experimentando debe tener como resultado un fruto apacible para mí. Y alguien dice, pero ¿cómo puedes padecer tanto? ¿Y cómo puedes ser mártir? ¿Y cómo puedes estar creyéndole a Dios aún con tanto sufrimiento? Porque sé que tengo un Dios bueno. Sé que Dios es perfecto. Y sé que Dios tiene algo mejor para mí. Que su voluntad es agradable también para mí. Hoy no lo veo. Hoy no lo tengo. Pero eso no quiere decir que no va a suceder. Jesús pudo ver una iglesia gloriosa. Jesús traspasó los cielos, traspasó la cruz para poder ver desde la tierra el trono que Dios tenía para él. Jesús pudo ver una iglesia libre, limpia, sin mancha, sin arrugas, que Dios está preparando en este lugar. Si Jesús no hubiera sido obediente a la cruz, hoy usted y yo no estaríamos en este lugar. Pero gracias a Dios que Él pudo
que él pudo salir de ese dolor y de ese sufrimiento, entendiendo que la voluntad de Dios era agradable. Eso le produjo gozo al Señor, eso le produjo alegría. Bueno, Pablo les dijo que era necesario entonces renovar nuestro entendimiento y no pensar como el resto del mundo piensa. Porque quizás el error más común que todos cometemos, iglesia, el tratar de entender la voluntad de Dios. Y la pregunta que le hacemos a Dios es, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? Hace unos días tuve una charla con algunos hermanos que conocemos que están pasando por algo tan difícil en su momento, y él me decía, pastor, con su voz cortada decía, pastor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y entre todo el comentario y la charla que tuvimos, lo que pude también mencionarle, y algo que quedó bien claro y marcó mi corazón para este mensaje, es que muchas veces nosotros tratamos de entender, ojo, tratamos de entender la voluntad de Dios. No estamos capacitados para ello. Esa respuesta de ¿para qué? Es como si le dijéramos, convénceme, ¿por qué está pasando lo que me está pasando? Si Dios dijera, te lo voy a explicar, no lo vas a entender. En el momento no lo vas a entender. ¿Usted se acuerda de Job? ¿Sí? ¿Me ayudas, Pepe, con un micrófono aquí? ¿Cuántos se acuerdan de Job? Amén. Gracias. Dice la Biblia que Job era un varón justo, piadoso y apartado del mal. Es más, Dios exhibía a Job como el modelo del hombre aquí en la tierra. Y le decía al enemigo, mira, ahí en la tierra no hay nadie mejor que Job. Wow. ¿Y usted sabe lo que le pasó a Job? ¿Sí? Dice la Biblia que en un día perdió todo. En un día perdió su trabajo, su familia, sus hijos, sus empleados. ¿Por qué le vino a Job lo que le aconteció si él era justo? Y nosotros nos atrevemos de preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? Yo creo que no somos ni la mitad de justos de lo que era Job. Job se pasó capítulos, usted lee el libro de Job y hay capítulos completos tratando de entender lo que le pasaba. Y le decía, Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Si no he pecado, si no he hecho esto, ¿por qué? ¿Y sabe cómo termina el libro de Job? ¿Sabe cómo al final termina Job convencido? Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él se dio por vencido, él dijo, no te voy a entender. Muchas veces no vamos a entender la voluntad de Dios. Juan 13:7, no lo busque, dice, respondiendo Jesús y le dijo a Pedro, Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hay cosas en tu vida, iglesia, que son la voluntad de Dios, pero que nadie te va a poder dar una respuesta el día de hoy. Pregúntale a quien quieras preguntarle, pero que seguramente después lo vamos a poder ver con claridad. El día de mañana, después de un año, después de 5 años quizás, tú vas a decir, ahora sé por qué estaba pasando, por lo que pasé. Dios me tenía preparado este momento para mí. En el momento quizás no lo vas a poder entender. Hay cosas en tu vida que son la voluntad de Dios y que no las vamos a poder entender, pero no quiere decir que no sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nosotros no es entenderla, finalmente. Lo que necesitamos es, número 1, conocerla. Apunta esto. Solamente te voy a dejar 4 cosas ahí para poder entender qué es la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios como tal y es agradable para mí. Yo no tengo que debatir con Dios, yo no tengo que pelear con Dios y decirle, Señor, explícame por qué estoy pasando esto, por qué a mí, Señor, y por qué no a Él o por qué no al otro. La voluntad de Dios para nosotros, hermanos, finalmente no es entenderla, lo que necesitamos es conocerla. Tenemos que orar pidiéndole a Dios para poder conocer la voluntad de Dios. Hechos 22:14, si usted me sigue con su vista,
y lo encuentra rápido, lo leemos juntos. Si no, yo se lo voy a leer por cuestión de tiempo. Hechos 22:14. ¿Alguien lo tiene? Dice el verso 14: y él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Iglesia del Señor, cada uno de nosotros, usted y yo, fuimos escogidos por el Padre, pero no para entender sus planes, sino para que conozcas su voluntad y veas al justo, a Cristo, y oigas la voz de su boca. ¿Cuál es la voz de su boca? Su palabra. Si esa palabra no te convence que Dios es bueno y que su voluntad es agradable y es perfecta, nada más te va a poder convencer. Entonces tú necesitas conocer esa palabra, tú necesitas conocer la voz del justo, la voz que sale de su boca, y no cuestionarla, sino aceptarla. Tenemos que conocer sus promesas, tenemos que conocer su palabra. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que la oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, diga conmigo, llenos, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, nosotros fuimos llamados a ser llenos del conocimiento de su voluntad, conocer cuál es su voluntad. Y dice Dios: pídanle en oración, díganle a Dios: muéstrame tu voluntad. Quizás no le entienda en su momento, pero muéstrame cuál es su voluntad. Y créame, iglesia, Dios siempre nos pone en situaciones que, aunque dudemos que es la voluntad de Dios, es el camino correcto por el que tenemos que seguir. A veces no lo entendemos, decimos: no, es que esto no está bien. Es que conoce cuál es la voluntad de Dios, aunque a veces no lo entendamos. Número 1, conocer su voluntad. Número 2, alguien si me ayuda a encontrar Romanos 12:2. Es el versículo que leímos al principio. ¿Alguien lo tiene ahí? Pero quiero leer la Reina Valera. Romanos 12:2. ¿Quién dijo amén? ¿Sí? ¿Segura? A ver, léelo, Katy. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio, ayúdenle, de la renovación de nuestro, ¿y qué dice? Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Hermanos, una vez que conocemos su voluntad de Dios, número 2, tenemos que comprobarla. Tenemos que comprobarla. Y la única manera de comprobar si es la voluntad de Dios es aceptando su voluntad. La única manera de comprobarlo es aceptarla. ¿Cómo sabes tú que el postre que te están ofreciendo es bueno? Probándolo, aceptándolo. La voluntad de Dios que Dios te ofrece, te dice: mira, mi voluntad es buena. ¿Y cómo lo sé, Dios? Pues pruébalo. Acéptala. Acepta la voluntad de Dios. No te resignes, que son dos cosas diferentes. No te resignes a vivir lo que estás viviendo hoy. No te resignes a vivir tu vida confinada al sufrimiento. No te resignes, pero comprueba. Acepta que es la voluntad de Dios, que es muy importante. No la rechaces. Jesús aceptó la voluntad de Dios. Él dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. No, Jesús dijo: ok, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No la entiendo, estoy sufriendo, estoy padeciendo, pero la acepto, porque sé que viene de ti. Número 1, conoce cuál es la voluntad de Dios. Número 2, compruébala aceptando cuál es su voluntad. Y número 3, una vez que aceptas que es su voluntad, ¿sabes qué tenemos que hacer? Obedecerla. Es ahí donde la puerca tuerce el rabo. Es donde nos encontramos en la disyuntiva: si obedezco o no obedezco. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús se vio en la misma disyuntiva. Horas antes de subir a la cruz, Él dijo: tengo dos opciones.
¿obedezco o me voy a mi casa? Usted y yo tenemos las dos opciones igual que Jesús. ¿Obedecemos a Dios, iglesia, o nos vamos a nuestras casas? ¿Cuál prefieres? Obedecer a Dios. Qué bueno, qué bueno. Obedecerla. ¿Qué dice Mateo 7:21? Por favor, alguien que lo tenga, rápido. Mateo 7:21. Ánimo, iglesia, ya me lo terminamos. ¿Qué dice? Por favor, hermana. 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que conoce, no, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Cuántos de aquí conocen cuál es la voluntad de Dios? Levante la mano. ¿Sí conoce cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cuántos de aquí lo obedecen? Entonces, hasta aquí llevamos tres cosas. Para que la voluntad de Dios sea una voluntad agradable para mí, aunque no lo entienda, aunque esté sufriendo, aunque esté en angustia como lo estuvo Jesús, uno, tengo que conocer su voluntad. Jesús sabía cuál era la voluntad. Él lo sabía. Sabía que no había otra alternativa, sabía que no había otro medio, pero trató 3 veces de convencer al Padre. El Señor, si es posible. Diga conmigo, si es posible. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos diciendo, el Señor, si es posible? No tanto dolor, no tanto sufrimiento. Señor, ¿habrá otra opción? ¿Habrá otra alternativa? Bueno, compruébalo. Compruébalo. ¿Va a doler? Quizás va a doler. ¿Que vas a sufrir? El ser creyente no te exime del sufrimiento. Es más, el sufrimiento es la antesala de la mayor de tus bendiciones. Si no has pasado por el crisol del sufrimiento, difícilmente podrás ver la mano de Dios en tu situación. Ups. Y cuando la has aceptado, esa voluntad, tienes que obedecerla. Eso es lo que nos corresponde, obedecerla, no entenderla, aunque en su momento no parezca agradable. Y por último, tenemos que hacer lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Alguien que me acompañe por favor ahí. Primera de Tesalonicenses 5:18. 4 cosas que tenemos que hacer para que la voluntad de Dios se haga agradable para nosotros. Dije Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Estamos ahí? ¿Alguien dijo amén? ¿Génesis ya la tienes? ¿No? Primera de Tesalonicenses 5:18. Dijimos, la primera es conocer su voluntad. Diga conmigo, conocer su voluntad. Número 2, comprobarla. Y para comprobarla tenemos que aceptarla. Número 3, obedecerla. Y número 4, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos pasando por esos momentos tan difíciles, tan oscuros, tan complicados por los que estamos pasando? Dice Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ojo, iglesia, que no dice la Biblia dar gracias a Dios por todo. Son 2 cosas muy diferentes. Tú no puedes dar gracias a Dios por el cáncer, pero sí puedes dar gracias a Dios y alabar su nombre en el cáncer, en el proceso del cáncer. Porque cuando estás pasando por ese proceso de dolor y de sufrimiento, entonces Dios te va a llevar a una mayor gloria. Oiga, yo conozco gente que está desahuciada. ¿Sí o no, Shui? Conocemos gente que está diagnosticada como enfermedad terminal y viven mucho más alegres que muchos de nosotros que decimos que estamos sanos. Porque han aprendido a darle gracias a Dios en toda situación en la que se encuentran. Quizás en este momento la situación para tu vida no es agradable para darle gracias a Dios en esa situación. Porque tú sabes que esa situación, que ese desierto no es para siempre. Que todo desierto tiene fecha de caducidad. Y el día de mañana estarás en un mejor lugar. El día de mañana estarás en una mejor situación. Quizás no en este plano terrenal, pero qué mejor en aquel lugar que Dios prometió que enjugaría toda lágrima
que no habría tristeza, que no habría dolor. Ese lugar en donde usted y yo anhelamos estar un día. Ese lugar que Jesús prometió apartar a usted y a mí, y que se iba antes para que ese lugar donde Él esté, también nosotros estemos. Es ese mismo lugar que Jesús vio desde la tierra cuando iba subiendo a la cruz. Vio su lugar apartado, sentado a la diestra del Padre. ¡Wow! Las enfermedades no son para siempre. Los problemas no son para siempre. El dolor y el sufrimiento no es para siempre. Vienen momentos de gloria para tu vida. Vienen momentos de satisfacción para tu familia. Vienen momentos de retribución para tu economía. Vienen tiempos agradables. Vienen tiempos de refrigerio, dice el Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer en este momento? Conocer la voluntad de Dios, aceptarla, obedecerla y darle gracias a Dios. ¿Por todo? No, en todo. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Muy bien. Aunque no lo entiendas en este momento, ahora sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No se equivocó Pablo al decir que la voluntad de Dios es agradable. Quizás en el momento no, pero eso no quiere decir que no sea buena. Y eso no quiere decir que no sea perfecta. Y si es buena y es perfecta, el día de mañana será agradable. Póngase sobre sus pies, por favor. Pásale, Pepe. Pásale, Jiré. ¿O quieres dejar a Pepe solo? Vamos a entonar ese canto que estuvimos cantando al principio. Por eso escogí ese canto y le dije, Pepe, ayúdame a cantar ese canto. Hay situaciones por las que estamos viviendo y atravesando, iglesia, de verdad que no son nada agradables. Pero esto no quiere decir que Dios te ha olvidado. Esto no quiere decir que Dios te ha sacado de sus planes. Sus cuerdas de amor nos cayeron en lugares deleitosos. Es más, es el mismo autor quien dice que lo que antes mi alma aborrecía es ahora mi alimento. Jesús literalmente decía que su alimento era hacer la voluntad de Dios. Él lo dijo así: mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Y cuando habla del alimento es algo que es básico en su vida, algo básico para el ser humano. Iglesia, ¿por qué no vivir buscando satisfacer el corazón del Padre? ¿Por qué no vivir tratando de satisfacer a Dios obedeciendo su palabra? Nos ahorraríamos muchos problemas. Pero si nos dedicamos a tratar de hacer mi voluntad, y aún tratando de utilizar a Dios para que Él cumpla mi voluntad, vamos a retrasar ese proceso por el cual Dios nos quiere llevar. Se va a hacer más largo ese proceso de angustia y de agonía. ¿Sabes una cosa? La angustia de Jesús antes de subir a la cruz fue una noche. Fueron unas horas. Pero pudo haber sido más tiempo. Si Jesús no dice, ok, Señor, la acepto, obedezco y te doy gracias. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Es ahí donde Dios vio con agrado la obediencia de su Hijo. Dios no quiere que entiendas, Dios quiere que obedezcas. Aquí va otra vez, iglesia. No trates de entender a Dios, mejor obedécelo. Si algo te está produciendo tristeza, dolor, frustración, deja de estar peleando contra Dios. A Dios nunca le vamos a ganar. Al final Dios siempre termina haciendo su voluntad. Entonces, yo te recomiendo, iglesia, acepta la voluntad de Dios. No te resignes a lo que estás viviendo. Son dos cosas diferentes. No te resignes a lo que hoy estás viviendo. Sigue confiando en Dios. Sigue confiando en ese Dios que es bueno y perfecto, y que al final Dios termina haciendo su voluntad en nosotros.
y esa voluntad es agradable. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios en lo que estás viviendo hoy, porque el día de mañana vamos a voltear atrás y vamos a poder entender: gracias, Señor, ahora sé por lo que estuve pasando. Gracias. Antes quizás no lo pudiera entender. No prolongues tu proceso, no lo prolongues. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Dile: Señor, te doy gracias porque tú sabes mejor que yo qué es lo mejor para mí. Tú sabes mejor que yo lo que es bueno para mí, para mi vida, para mi salud, para mis hijos. Aun cuando estén lejos, tú sabes, Señor, qué es lo mejor para ellos. Deja de estar luchando con Dios. Deja de estar luchando contra Dios, mejor lucha con Él, aceptando su voluntad, obedeciendo su voluntad, conociendo su voluntad y dándole gracias, porque sus cuerdas de amor no son para hacerte daño, no son para hacerte sufrir. Le decía yo a esta persona: ¿sabes una cosa? Dios no quiere verte triste, Dios no quiere verte afligido. Dios quiere lo mejor para ti. Yo no conozco un Dios que castiga por lo que yo hago. Son las consecuencias de mis actos. Yo no conozco un Dios que se deleita en mi sufrimiento. Yo conozco un Dios que te dice, que te ama tanto. Escúchame: yo te amo tanto, dice el Señor, que es necesario que pases por diversas pruebas, que es necesario que te pase como el oro a través del crisol para sacar de ti lo mejor que hay en ti, el Cristo que ahora vive dentro de tu corazón. Por eso, aunque pase el tiempo, dice el salmista, yo sé que tus promesas vas a cumplir, aunque pase el tiempo. Hoy no lo entiendo, pero mañana sí. Mañana Dios te va a revelar el proceso. Dios te va a revelar la razón por la cual hoy estás en dolor y en sufrimiento. Y Dios te dice: eso no es para siempre, mi hijo. El tiempo y el proceso dependen de ti. ¿Por qué no terminas hoy? ¿Por qué no cierras ese ciclo hoy diciéndole: Señor, te doy gracias? Hoy conozco que tu voluntad es buena para mi vida, es perfecta en todos los caminos y es agradable, Señor. Levanta tus manos y dile al Señor: aunque pase el tiempo, sé, díselo, Pepe, que tu promesa cumplirá. Sí, Señor. Nada, no hay pérdidas en el Señor. No hay pérdidas en Dios. Nada se pierde. Tú eres mi seguridad, Señor. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de dígale al Señor: amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el dígale al Señor: nunca pierdes el control. Aunque pase el tiempo, sé
hoy sabemos que tu promesa cumplirá. nada en ti se pierde. Nada en ti se perderá. Dígale, tú eres mi seguridad. Tú eres mi seguridad. Tus cuerdas de amor, Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. gracias. Dale gracias al Señor ahí donde estás. Gracias. Aunque no lo entiendas, dale gracias. Que me sostiene, Es su amor que nos levanta. que me Es tu amor que nos da paz. Me das, me da paz y me da seguridad. es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, El que me da paz y me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tú tienes el control, Señor. Pablo le dice a los romanos: no se acomoden a este mundo, no se amolden a este mundo, a este siglo, sino sean renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar, no hay otra manera de comprobarlo, para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero hacer una pregunta en esta mañana antes de retirarnos. ¿Cuántos de los que estamos aquí en su corazón pueden tener temor, o en este momento, a estas alturas de su vida? No sé cuántos años son los que tengas, pero a estas alturas de tu vida hay alguien que tiene temor del futuro. Hay alguien que tenga el temor, la incertidumbre del futuro, lo que le depara el futuro en el próximo año, en el próximos 5 años o en los próximos 10 años. Temor para su vida, para su familia, temor en la inestabilidad económica, temor, incertidumbre. Habrá alguien en esta mañana que diga: pastor, yo tengo temor, yo tengo miedo de mi vejez, de mi enfermedad, de mi economía. ¿Alguien tiene ese temor? ¿Puede levantar su mano? Sí, gracias por su sinceridad. Y tú digas: pero ¿a quién puedo yo encargar? ¿De quién puedo yo depender? ¿Por qué no vienes aquí al frente? Rápido. Quiero hacer una oración por ti. Esto no estaba programado, pero Dios puso en mi corazón eso. Son esos temores los que nublan nuestra fe y nuestra razón, y por los cuales a veces nos hace sentir que la voluntad de Dios no es tan agradable. Sé que es perfecta porque Dios es perfecto. Sé que es buena porque tenemos un Dios bueno, pero mi panorama no se ve tan agradable. Quizás no haya familiares cerca de ti. Quizás los más cercanos se han ido muriendo, se han ido alejando.
Y hay incertidumbre en tu vida, miedo, temor de las cosas que vendrán, de lo que te depara el futuro. ¿Has pensado en eso? ¿Por qué no hacemos una cosa en esta mañana? Cierra tus ojos. Dice la Biblia que el perfecto amor de Dios, ojo, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Entrégale tu corazón a Cristo. Entrégale tus temores al Señor. Comienza a orar, tú que estás aquí enfrente. Dile: Señor, mi futuro está en tus manos. Mi futuro está en tus manos. No en una casa de retiro, no en una pensión, no en una jubilación, no en mi familia que hoy me dice que sí, pero mañana quizás no. Señor, estoy convencido que tú tienes el control de todas las cosas, que estamos en tus manos, Señor, y que de tus manos nada podrá arrebatarnos y nada podrá hacernos daño. Dice el salmista que aún en la vejez estarán vigorosos, plantados en la casa de Jehová. Seremos como el cedro del Líbano. Padre, gracias porque tus cuerdas nos han caído en lugares deleitosos. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias, 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 Señor, gracias, gracias. Porque hoy, Señor, no hay incertidumbre. Hoy, Señor, has echado fuera el temor. Hoy, Señor, puedo estar seguro que los que aman a Dios, nada ni nadie podrá hacerles daño. No tendrán necesidad de ningún bien. Señor, yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No hay temor para los que aman a Dios. Él se encargará de tu vida. Él se encargará de tu economía, dice el Señor. Él se encargará de tu futuro. Por los que aman a Dios, dice el Señor, nada les falta. Los leoncillos tienen hambre, pero los que aman a Dios no tienen necesidad de ningún bien. Dios va a poner en orden tus finanzas, tu economía. Dios va a poner en orden tus asuntos familiares. Vive el presente, dice el Señor. Vive el hoy, dice el Señor. El día de mañana me corresponde a mí. El día de mañana es mío, dice el Señor. El día de mañana es mío, dice Jehová de los ejércitos. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él hará. Y Él hará. ¿Por qué no le das gracias al Señor en esta mañana? Dile: Señor, gracias. Gracias. Hermana, dale gracias. Dale gracias. Porque Él tiene el control. Es más, dígaselo: Señor, gracias porque tú tienes el control de lo que vendrá. Nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Ojo, de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control.
Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tienes el control. Levanta tus manos al cielo y repite después de mí: la voluntad de Dios para mi vida es buena, es perfecta y es agradable. Y alguien que lo crea, dele un aplauso fuerte al Señor con todo su corazón. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Gracias. Cuando la voluntad de Dios parece que no es agradable. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje, Señor, que has dejado en nuestros corazones. Gracias porque podemos salir por esa puerta convencidos, Señor, que somos tuyos. Que somos tuyos, Señor. Y si Jehová es mi pastor, nada me falta. Como hasta aquí, nada nos ha faltado, Señor. Gracias. Gracias a ti. Así es que hoy queremos traer delante de ti, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras contribuciones voluntarias, generosas. Señor, gracias porque de lo recibido de tu mano, hoy te damos, Señor. Bendice, Señor, las manos que se esfuerzan, las manos trabajadoras. Bendice, Señor, los hogares, Padre, que trabajan, que luchan, se esfuerzan para llevar el alimento a su casa. Que no falte el alimento en su casa, decía Malaquías. Traed los diezmos al alfolí y no falte alimento en mi casa, dice el Señor. Padre, bendecimos estos dineros, bendecimos a tu iglesia, aquellos que están también a la distancia. Te rogamos, Señor, que seas con ellos y que les des también, Señor, conforme a tu corazón, conforme a los deseos de tu corazón, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Usted puede depositar su ofrenda, sus contribuciones, y de esta manera estamos siendo despedidos. Recuerde que no se puede ir, es penado salir por esa puerta sin antes saludar mínimo a 2 personas. Dile: qué bueno que estuviste con nosotros. No te desconectes. Usted que está ahí en casa, siga con nosotros también en las transmisiones de la semana. Les bendecimos y alabamos a Dios por cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y Dios les guarde. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo en las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida. Y como el cielo en las estrellas, portador de tu gloria seré. Dios le bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo.